ahora vamos a hablar cómo debemos nosotros hablar a los demás, todos. Porque en la primera lectura dice: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es decir, es una bendición ser profeta, pero es un problema también si uno no hace bien su tarea. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla la verdad de Dios, la verdad a otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o también significa que defiende, que habla y que defiende. El profeta defiende la verdad y habla la verdad. En la Biblia, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. Por ejemplo, los profetas tenían la tarea también de hablar fielmente la palabra de Dios, la fidelidad a la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar la nación de Israel y establecer la iglesia. Enseña San Pablo diciendo: la casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es un profeta ahora? ¿Quién? Existen 3 niveles del ministerio profético. El primer nivel es todo bautizado. Ustedes son profetas también. Todo bautizado es misionero, se transforma en misionero. Todo bautizado, por ser bautizado, es profeta, está obligado, está mandado a transmitir la verdad de Jesucristo, con la palabra y con su vida. Entonces es un sentido bien genérico donde envuelve a todos los católicos. Uno que no está bautizado no es un profeta, porque no es un hijo de Dios, porque no está incorporado a la iglesia de Jesús. Hay otro segundo nivel que ya es profeta por vocación, por llamado especial de Dios. Todos somos profetas, pero algunos especialmente. ¿Quiénes son esos especiales por vocación? Los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los laicos instituidos por los obispos o sacerdotes para ayudar a evangelizar también. Los papás respecto de sus hijos. Por vocación los papás son profetas. Están llamados a enseñar por vocación la fe a sus hijos y defenderla para sus hijos. Los maestros son profetas por vocación. Los profesores, los superiores de comunidad son profetas por vocación. Y el tercer nivel es el que profetiza en nombre de Dios cosas futuras también, que son los profetas que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras y que cada tanto suscita Dios a alguien. Cristo es el profeta por excelencia, Cristo. Después le sigue la Santísima Virgen. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Está profetizando. En Fátima profetizó 3 mensajes, de los cuales 2 se han cumplido. Y en otros lados también. Ella es profetisa. También San Juan Bautista es el profeta. Y los 4 mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son profetas mayores por la cantidad de cosas que escribieron. Libros grandes. Muchas cosas, por eso son llamados mayores. Pero el profeta por excelencia es Elías y su discípulo Eliseo. Pero Elías es el profeta por excelencia.
¿Quiénes son los falsos profetas? La Biblia nos advierte contra los falsos profetas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a las personas que pretenden informar. El rey Acab mantuvo 400 falsos profetas, él sabía que eran falsos, pero les pagaba para que le profeticen a él y lo escuche todo el pueblo, todo cosas positivas. Te va a ir bien, quédate tranquilo, Dios te ama. A él lo dicen los profetas pagados, asalariados, para que le digan lo que él quería que le dijeran. Esto sale en 2 Crónicas 18, 4, 7, y también hace mención de esto San Pablo en Timoteo 4, 3. En el Nuevo Testamento tenemos muchas advertencias contra los falsos profetas. Jesús enseñó: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Esto no es una mentira, es una verdad que debe suceder. Esto está sucediendo. Por algo lo está diciendo Jesús. Es parte de la historia de los hombres. Luego, él añadió Jesús que al final de los tiempos se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. A los escogidos también van a engañar. Podemos pensar obispos, podemos pensar sacerdotes que son engañados, laicos bien formados. El Apocalipsis habla de un falso profeta que surgirá en la tribulación y engañará a las personas en todo el mundo. Para evitar ser engañados, siempre debemos probar los espíritus a ver si son de Dios o no. ¿Cómo pruebo los espíritus? Como dice esto lo dice, de probar los espíritus, Juan 4:1. Debes probar los espíritus si son de Dios o no, con el discernimiento. ¿Cómo hago para discernir si no conozco nada? Entonces primero conoce, lee el catecismo, lee la Sagrada Escritura, aprende a cómo obra Dios. Ayer hablábamos cómo te habla Cristo para discernir. Ahora estamos viendo cómo debemos nosotros hablar, cómo debemos profetizar. Un verdadero profeta de Dios se comprometerá a hablar siempre la verdad de Dios. Él o ella nunca van a contradecir la palabra revelada de Dios. Un verdadero profeta dirá, como el profeta Micaías, hijo de Imlá, que dijo: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso voy a hablar. 2 Crónicas 18:3. ¿Qué te dice el falso profeta? ¿Cómo puedo darme cuenta, Padre? ¿Qué te dice el falso profeta? Lo que te gusta. Lo que te gusta, te lo va a decir. Lo que tú quieras. Lo que no te incomoda, te lo va a decir, para quedar bien. Lo que resulta consensuado, lo que todos dicen, eso te va a decir, lo que todos dicen. Lo que no molesta, lo que todos quieren escuchar, eso te va a decir. Lo que quieren escuchar tus oídos. Lo que el mundo aplaude, eso te dirán. Lo que la carne deleita, lo que deleita la carne, eso te lo dirán. Lo que no te crea problema, te lo dirán. Ese es el falso profeta. Tenemos muy en claro que Cristo es la verdad y todo lo que nos aparta de ella, la falsedad, el error y la mentira, nos apartan también del mismo Cristo. Estamos atravesando momentos difíciles en la historia. Estamos en los últimos tiempos, a mi modo de ver, y de muchos que tratamos de discernir los tiempos. Como nos dice Jesús, disciernan por vosotros mismos los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos de Dios?
Estamos en una gran batalla que la Virgen ya profetizó, como profetiza. Mi Inmaculado Corazón al final triunfará. Es una batalla que está a nuestro favor, pero hay que luchar. Por eso es una lucha esperanzadora la de la Virgen, nos llena de esperanza. Decía San Pablo repitiéndolo 2 veces seguida, en el mismo párrafo. Dice así: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, quede excomulgado, sea anatema, quede excomulgado. Como lo tenemos ya dicho, lo vuelvo a decir: si alguno os anunciara un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea excomulgado. Ni siquiera San Pablo puede cambiar, ni San Pedro puede cambiar. Una vez San Pedro quiso cambiar la doctrina de Jesús, siendo papa, la quiso cambiar. Empezó a quedar bien con los judíos que pasaban al cristianismo, permitiendo ahí que los cristianos, que siendo cristianos no coman lo que comen, las cosas prohibidas por los judíos, cuando en realidad eso, o sea, quería quedar bien con los judíos y los cristianos a la vez. Y vino San Pedro, querido Papa, perdón, reconozco, dijo San Pedro, pido disculpas, estuve mal. ¿Desobedeció San Pablo? No, le dijo que eso no está no te lo está enseñando, eso no lo enseñó Jesús. Perdón. Y ya, adelante, no hay problema. Ya hemos pasado algo parecido con el tema de la Pachamama, con falsos profetas. Un suceso triste y doloroso. No juzgamos las intenciones de las personas, sino que describimos los hechos concretos que hemos visto. Muchos cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, como ahora, quedaron confundidos y dolidos por lo que había visto, puesto que hubo adoración explícita en público, emitida por televisión en vivo. Allí claramente se vio cómo un grupo de personas, entre las que había un religioso franciscano con hábito, en torno a la diosa de la tierra, la Pachamama, que estaba en el medio, todos se postraron en el gesto de adoración que solo se le puede hacer al Santísimo Sacramento. Hicieron lo mismo que hizo el pueblo de Israel con el becerro de oro, que era un ídolo, donde se enojó muchísimo Dios. Quería exterminar a todo el pueblo. Es grave la adoración a un ídolo. Fue una acción explícita de adoración. Lo vimos en vivo. Nadie dijo nada. Posteriormente fue llevada en procesión por cardenales y obispos dentro de la Basílica de San Pedro. En procesión, eso también se vio, procesionando a la Pachamama por dentro del Vaticano, como se hace con la Virgen María, que se saca en procesión, que no sé si alguna vez lo han sacado. La Virgen, Cristo en procesión, un santo, Padre Pío en procesión, no hay problema. Pero un ídolo no se puede llevar en procesión. ¿Qué quiere decir que tú lo lleves en procesión? Que te pones debajo, o sea, estás sirviendo a lo que estás llevando, lo pones sobre tu hombro y lo transportas, eres un servidor de lo que estás transportando, es un gesto de sumisión a quien está sobre tus hombros. Por eso al Papa antes también se lo llevaba en los hombros, en procesión, con la silla famosa del Papa, que ya no se hace, ¿verdad? Pero sí se le hizo la Pacha. Hecho que sucedió delante del Papa y autoridades mayores de la Iglesia. De estos gestos, que fueron varios, nunca se ha pedido perdón y no se hizo una reparación por este hecho. Antes fue justificado. Y esto había ocurrido con el pueblo de Israel, especialmente con el culto al becerro de oro. En este caso, Moisés, para reparar el acto de idolatría, quemó el becerro de oro y les hizo tragar la ceniza. En reparación se tuvieron que tragar las cenizas. Y eso fue un auténtico acto de misericordia de Moisés, porque si no hacían eso, Dios los iba a exterminar a todos.
Y Moisés se ofreció a morir por todos. No los extermines, mátame a mí en lugar de ellos. Y hubo una reparación, hubo penitencia, saco y ceniza. Y Dios quedó reparado. Cuando habían adorado también a otros ídolos, vinieron serpientes venenosas que mordían a los israelitas y los mataban. No nos sorprendamos de que este pueda ser el punto de partida de la oscuridad que cada vez nos envuelve más y más en la Iglesia. Hubo algunos otros hechos que en este momento no tenemos el propósito, se va a hacer muy largo de analizar, pero no quiero dejar pasar otra cosa que fue muy clara para todos y muy desconcertante. Nos ha dolido mucho porque han aparecido muchos falsos profetas. Es el tiempo el famoso tiempo de el COVID. Eso lo quiero. Abandonamos a los enfermos, los abandonamos. Y la administración de los sacramentos de la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, la abandonamos. El que diga que no es un mentiroso y falso, está mintiendo. Sí lo abandonamos. Actitudes de falta de fe y clara cobardía dejaron a muchos almas morir sin asistencia de los sacramentos más importantes para la salvación eterna de esas almas. Sí lo hicimos, nadie pide perdón. Actitudes de falta de fe donde se prohibía la asistencia al sacrificio de la Santa Misa. Y quienes pedían o insistían en recibir los sacramentos eran tildados de faltos de caridad. Falso profeta. Para con el prójimo, siendo que Cristo nos enseñó, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. Insiste. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra a un escorpión? Insiste. No es pecado, no es falta de caridad insistir por algo tan sagrado y santo, por la Eucaristía. Dios mío, hay que aplaudir los gestos. Las acciones pastorales en medio de la pandemia consistían en repetir una y otra vez por los falsos profetas. No salgas de tu casa. Usa gel. Mantén distancia de tu prójimo, vacúnate, comulga en la mano, escucha la misa por televisión, no pidas confesión y Santa Misa, es falta de caridad. Espera que pase el peligro y entonces podremos abrir los templos. En el peligro invoqué al Señor, Salmo, en el peligro invoqué al Señor. Pasa el peligro y abrimos el templo. Oh, falso profeta. Muchos afirmaban que la Iglesia como institución no se dedica a la salud corporal, sino a la salud del alma. La Iglesia no hace de médico del cuerpo, sino que hace de médico de almas. El distanciamiento con las ovejas más necesitadas fue crucial, en momentos cruciales. Fue un claro distanciamiento, dejando morir personas sin asistencia espiritual y sin el alivio que debe traer el buen pastor. Morían incluso sin los familiares, te entregaban una caja. Eso es anticristiano, inhumano. Ni a un perro se lo trata de esa manera. En el momento más necesitado de auxilio divino, los administradores de la gracia, nosotros, nos hemos encerrado en nuestros aposentos. Dejamos de ser una iglesia en salida y nos hemos replegado sobre sí mismo, siendo autorreferenciales. Esto no ocurrió nunca en la historia de la Iglesia. Resulta claro que hay un cambio, que no hay luz. La forma irreverente de tratar la Eucaristía para no contagiarse era enfermiza y denotaba carencia total de fe. Muchas personas se escandalizaron. La violación de la conciencia de las almas en la recepción del sacramento de la Eucaristía escandalizó también a muchas personas. Había miedo. Máquinas automáticas para dar la Santa Eucaristía en bolsitas de plástico, sin tener en cuenta la dignidad y la presencia real de Cristo en cada partícula. Se te fue la fe, ¿eh? Llegó el COVID y se te fue la fe.
o utilizando guantes de goma para tocar la Eucaristía. Parecía que había más cuidado en la propia salud corporal que en el cuidado de la Sagrada Eucaristía, que como Iglesia debemos cuidar. Se pide perdón por cosas pasadas, como la evangelización en América, pero no se pide perdón por los errores presentes, y esto es un problema. En esos días, en México, se debatía la objeción de conciencia para los médicos que no querían abortar. Le decían al gobierno: respeta mi conciencia. Eso se llama la objeción de conciencia. Nos parecía gravísimo que se les viole la conciencia en cosas tan delicadas, en un asesinato de un bebé. Y todos decíamos que no podía ser, toda la Iglesia en México estábamos contra eso. O sea, queríamos que se respete la conciencia del médico porque lo obligaban a matar un niño. Reclamábamos la objeción de conciencia para ellos, y eso está muy bien, pero nos olvidamos que también muchos pastores maltrataban a los fieles para que recibieran la comunión en la mano, violentando su conciencia, porque no querían recibir esa carne y esa sangre divina en manos no ungidas. Y no se les respetó por miedo al COVID. Si un médico puede pedir objeción de conciencia por la carne y la sangre de un niño que es maltratado y despedazado, también es justo respetar la conciencia de las personas que se sienten muy mal de recibir la Eucaristía en sus manos, no consagradas, no ungidas, al recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, la misma carne, la sangre de Cristo, su alma y su divinidad. Y por último, el tema de bendecir parejas es otro tema problemático, muy confuso, porque una cosa es bendecir un homosexual, no hay problema, eso siempre lo ha hecho la Iglesia, a cualquier pecador lo bendice, pero bendecir la pareja, como se pide en el documento, que debe ser la pareja, porque lo otro siempre se ha hecho, lo nuevo es que tiene que bendecir en pareja, cuando es algo desparejo. Una cosa es bendecir un homosexual, otra cosa es bendecir la homosexualidad. No, es que se bendice la pareja, pero no la unión. ¿Y por qué están en pareja? Porque están unidos. ¿Cómo se puede distinguir? Este es el problema de conciencia. Y es la razón por la que muchos no están de acuerdo. Todo el continente africano, 35 países, más de 500 obispos se opusieron a la declaración y fue aceptado que se pusieran. No están desobedeciendo, porque la declaración permite que se bendiga, no se obliga a que se bendiga, menos mal. Entonces, si uno no lo va a hacer, bueno, no hay problema. Toda la cantidad de obispos que hay a nivel, yo creo que más de la mitad no quiere hacer eso. Y no lo va a hacer. Y está correcto que no lo haga. Porque, ¿qué significa bendecir? Decir bien en nombre de Cristo. Cristo dice, esto está bien. La pareja. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, pero que el hombre no una lo que Dios ha separado. Porque no hay un complemento. No puedo bendecir esa unión, es pecado mortal, es apostasía. No se puede hacer. San Juan Bautista, tampoco a los matrimonios en situaciones irregulares, tampoco, porque es bendecir el pecado. San Juan Bautista, del que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que San Juan Bautista. ¿Qué hizo San Juan Bautista? Bautizó e hizo otra cosa, dos cosas fundamentales. Bautizó y denunció el pecado del matrimonio irregular de Herodes con la mujer de su hermano. No te es lícito, gritaba, eso es pecado. Lo metieron preso, le cortaron la cabeza, mártir, por no bendecir.
un matrimonio irregular, ni que hablar de homosexuales. Si estuviera San Juan Bautista ahora, debería bendecir a Herodes con esa mujer. ¿No es contradictoria las enseñanzas? Esa no es la enseñanza de Jesús. Porque no habría ningún mártir más. Ya, haz lo que quieras, lo que te pidan. Basta, no va a haber más mártires. Porque antes había el mártir que defendía la Eucaristía, ahí está la presencia real. Ahora te van a decir que ahí no está la presencia real. Simboliza, porque así lo están diciendo, simboliza la presencia. No, es presencia real, etcétera. Por eso, si vamos a ser profetas, tenemos que decir la verdad, todos, en nuestra casa, en nuestro medio ambiente, hablar claro. Yo voy a dar una conferencia donde voy a explicar natural y teológicamente las razones para que entendamos bien de qué se trata todo esto. Eso será el viernes 10, ¿no? 9. El viernes 9 aquí a las 5 de la tarde. Así que ahí lo vamos a ver en profundidad, lo tenemos que decir, de qué se trata, ¿verdad? Y respetar y amar la comunión con el Santo Padre. Nosotros estamos en comunión con el Santo Padre. Es nuestro pastor. Puede tener errores como San Pedro, no hay problema que tenga errores, porque ellos no son infalibles siempre. Solo cuando declaran un dogma de fe y moral. Pero si no, pueden tener equivocaciones también, como la tuvo San Pedro y tantos papas en la historia. Uno no sigue las equivocaciones, sigue la doctrina de Jesucristo. No seguimos la doctrina del Papa Francisco, no seguimos la doctrina del Papa Juan Pablo II, no seguimos la doctrina del Papa Benedicto XVI. Seguimos la doctrina de Cristo, que ellos tienen que custodiar. No existe la doctrina del Papa Francisco, como lo están diciendo por ahí. No aceptan la doctrina del Papa Francisco. No, claro que no. Aceptamos la doctrina de Cristo. Él también acepta la doctrina de Cristo y la tenemos que defender. No existe doctrina de hombres, existe solamente la doctrina de Cristo, Dios y hombre. Él es el único que tiene doctrina, que nos adoctrina. Nosotros la defendemos y la proponemos y la enseñamos, pero no existe la doctrina de este Papa, de este Papa, de este Papa. No es falso eso, porque ahí vienen todas las equivocaciones. Existe la doctrina de Jesucristo que defendemos y amamos. Y el que está a la cabeza para defender es el Papa y todos los cardenales que están al lado, luego los obispos, para defender ¿qué? La doctrina de Jesucristo. Eso también lo debemos tener muy, pero muy claro. Pedimos a la Virgen que ilumine nuestro entendimiento, porque esto está profetizado. La oscuridad esta está profetizada. Tiempos de oscuridad, de persecución, de confusión. No nos tenemos que escandalizar, solamente saber que al final el Inmaculado Corazón triunfará. Que así sea.